muchísimas gracias. Seguimos acá en su revista Primera Impresión y vamos a establecer el primer contacto vía Zoom. Ya está con nosotros el doctor Israel Quino, él es abogado constitucionalista y bueno, nos vamos a referir precisamente a la legalidad o ilegalidad que el movimiento al socialismo, a través de sus dirigentes, empieza, digamos, a vetar a través de una resolución. Doctor, muy buenos días. Gracias por establecer contacto con Televisión Universitaria. Estimado Sandro, muy buen día. Agradecido por la comunicación. Un cordial saludo a la audiencia del canal en todo el país. Doctor, ayer ya el vocal del Tribunal Supremo Electoral se refirió precisamente a esta situación, a la resolución del movimiento al socialismo de impedir de que participen invitados, gente que ha sido designada por el presidente Luis Arce Catacora en las asambleas, en los congresos. Esto ya tanto en el estatuto del movimiento al socialismo como en la ley electoral. ¿Cómo podemos analizar esto, doctor? Es una convocatoria, por como la han anunciado, que restringe derechos, contraviene la ley de organizaciones políticas 1096 y afecta, por supuesto, atenta a la Constitución respecto a los derechos políticos de elegir, ser elegido y de deliberación. Esto es la democracia interna resguardada por la 1096, justamente a quienes se inscriban en su condición de militantes de determinado partido político, en este caso el MAS y PSP. Entonces, cuando se convoca y restringe la participación, por ejemplo, de funcionarios públicos, se está vulnerando la ley electoral en razón de un mecanismo de deliberación participativa que tienen los militantes de un partido, pero además entre esos funcionarios públicos pueden estar, por supuesto, mujeres, y restringir la participación de mujeres. Qué buena observación. Por ejemplo, democrática. Esto, por ejemplo, es ir contracorriente a los procesos de despatriarcalización. Además, si la autoridad electoral considera que esta convocatoria no resguarda los principios, por ejemplo, de democracia paritaria, ¿no?, que es lo que corresponde en la relación de participación de absolutamente todos en igualdad de condiciones y oportunidades, por supuesto también que a título de quienes se vieran afectados pueden representarla. Lo triste, Sandro, es que siendo el MAS un partido político tan importante en el país, el más grande que existe en este momento, con representación mayoritaria en la Asamblea Legislativa, con más de 200 municipios en los cuales ganó elecciones subnacionales y el partido en función de gobierno, pues estas convocatorias sean restrictivas y contradictorias a la ley y la Constitución. Doctor, usted realmente ha dado en el punto neurálgico. O sea, más allá de esa imposición de Evo Morales, de Gerardo, del vicepresidente del movimiento al socialismo, usted se está refiriendo a una situación sumamente delicada. ¿Cómo pueden prohibir? Y dentro de esto hay militantes, pues mujeres. ¿Cómo se les puede prohibir desde una visión patriarcal, machista? Ustedes no van a ir, no se van a inscribir, no van a asistir, los vamos a votar. ¡Qué increíble! Fantástico el punto que usted analiza. Pero vayamos a la ley, a la 1096, que precisamente que es de la ley electoral, para ver que todo el mundo tiene derecho a participar, quieran o no, y nadie le puede privar a una persona a asistir a una concentración y expresar su disconformidad o afinidad con el que está ahí adelante. Es más, estimado Sandro, la ley electoral prevé que a título de democracia interna los elementos de disidencia, ¿no?, orgánico-partidaria tienen que estar transcritos en el acta del Congreso. Es decir, no solamente quienes dirigen, quienes tienen un objetivo a la convocatoria del Congreso tienen que estar en virtud justamente de un proceso de resoluciones, sino también en las partes de consideraciones tienen que transcribirse las objeciones, los elementos de política disidente a la decisión de una
una fracción que exige la ley, no es que internamente las fracciones que existen claramente definidas entre los mal llamados renovadores y radicales o arcistas y evistas, esa disidencia es parte de la democracia interna. La ley dice, democracia paritaria es justamente los procesos de complementariedad intercultural. Quienes coincidan con la dirección nacional, por ejemplo, o quienes disientan desde las direcciones distritales, municipales, departamentales, tienen justamente ese derecho a voz y a voto. Eso la ley pues lo denomina deliberación, y un militante tiene derecho a deliberar, no se le puede restringir, más aún si fuera una militante funcionaria pública, municipal, departamental o del nivel central, mujer, y las mujeres tienen derecho pues a participar. Si estamos en un momento en el que queremos reivindicar justamente los derechos de las mujeres, que estamos en un momento en el que hoy se vive violencia y acoso político y son víctimas justamente... Esto es acoso político, doctor, clarísimo, es acoso político. Exacto, una forma de restringir es este acoso, y cuando vemos, y esto es lo lamentable, estimado Sandro, cuando sale la estructura de la dirección nacional, no hay una mujer en esa dirección ejecutiva, ¿no? Que dice, por lo menos se la ve ahí sentada en la conferencia de prensa, no, creo que está ahí parada agarrando un cartel, ni siquiera se le da un lugar pertinente. Además, doctor, las mujeres están agarrando a puñetes en Santa Cruz, en la asamblea, participan, son aguerridas. Exactamente, debiera eso fomentarse, eso promocionarse, eso dice la ley electoral. Los mecanismos de democracia paritaria entre iguales, en igualdad de condiciones, varón-mujer, tienen que promocionar, se utiliza esa palabra en la ley electoral, promoción de la democracia paritaria. Pero si desde una estructura jerárquica se restringe la participación y a título de aquello se dice, bueno, las mujeres no, es una convocatoria antidespatriarcalizadora, por tanto, restringe derechos, vulnera la ley y la Constitución. Ahora, doctor, le voy a hacer una pregunta política. Sabemos que esto es político. Al presidente Luis Arce Catacora, muchas veces el vicepresidente Gerardo García, el vicepresidente le dijo, bueno, él es del Partido Socialista 1, no es del MAS, nunca ha sido del MAS. Entonces, precisamente lo quieren anular al presidente con estas resoluciones, es decir, que no participe en ninguno, ya prácticamente lo están raleando del movimiento al socialismo. Hay algo muy claro, el 2025, en las elecciones nacionales, va a gobernar el país el candidato que gane las primarias en el MAS, Sandro, porque la oposición está descabezada. No logra encontrar un candidato presidencial que le haga frente al MAS el próximo 2025. Los liderazgos regionales están descabezados y esta eventualidad es justamente bien sabida por el MAS, y por ello la pugna interna por ganar las primarias, quedarse con el partido y asegurar las elecciones del bicentenario. Un candidato a la presidencia no nace en 1 o 2 años. Si la oposición en este momento no congrega un liderazgo único para hacerle frente al MAS, el camino lo tiene expedito el MAS. Por ello las fracciones internas entre el bismo y el arcismo lo tienen muy claro hacia el 2025, y aquel candidato también que quiera gobernar, si no tiene partido, no va a poder participar en las elecciones. Entonces aquí quien tiene el sartén por el mango, quien toma el partido, es el candidato natural a la presidencia del 2025. Entonces, esta pugna interna, que hoy parece también irreconciliable, estimado Sandro, hoy están a capa y espada defendiendo a sus liderazgos, uno entre la estructura del poder político, ¿no? En función de gobierno, los arcistas, y los otros en la estructura orgánica del poder, los evistas. Hoy parece irreconciliable, se insultan casi todos los días, salen en la fronte mostrando, en vez de debatir disidencia, muestran insultos, ¿no? Pero esto que parece irreconciliable, la política, Sandro, es la ciencia no solo de lo posible, sino de lo imposible. Mañana pueden estar de apaso, porque van a tocar el 2025 intereses. Cuando uno toca intereses, ahí ya acaban estas pugnas y van solamente en un camino. Ahora, doctor, le voy a leer el estatuto del movimiento al socialismo. El artículo 59 dice que los derechos de los militantes están consagrados en la Constitución Política del Estado. El artículo 60
amplía en su inciso 5 que los seguidores de esta organización política tienen derecho a participar en la organización del instrumento público, mientras que el inciso 7 añade que pueden participar en las acciones y determinaciones del MAS IPSP, o sea, están yendo en contra de su propio reglamento o su estatuto en este caso. Pero además se encuentra en la ley Sando, la disposición 26 y siguientes de la ley electoral 1096 dice que las convocatorias son públicas, no son diferenciadas, no son selectivas, no son restrictivas. Pues no solamente incumplen el estatuto, sino la ley. Esta convocatoria, Sandro, puede ser representada ante la autoridad electoral. Claro. Supongamos que una dirección distrital, municipal de Pando, del MAS, pueda sentirse discriminada inclusive, y ojo con esto, porque también discriminan, ¿no? Lo representa ante la autoridad electoral, ¿no? Primero la convocatoria. Una vez que se realice el Congreso, entiendo el próximo 22 en la OCAEñe, se va a materializar la restricción. Entonces después la autoridad electoral puede activar a denuncia un proceso administrativo sancionador a la persona jurídica MAS IPSP, primero para exhortar, pero también para sancionar, para evitar eso se replique, porque se restringen derechos, y esto es muy grave. Doctor, ya concluimos con esto. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda en el tiempo del neoliberalismo a las cholitas, a los sectores populares, no los dejaban entrar a los hoteles de 5 estrellas? Le decían, ¿por qué estás con pollera? Aquí vienes a hacer mala. ¿Están haciendo lo mismo, sí o no, al restringir a la gente, a las organizaciones, a las asambleas, sí o no? Es lamentable, pero es un ejemplo esclarecedor, y están replicando esas conductas discriminadoras al interior de un partido político, cuando debieran promocionar la democracia interna, la democracia paritaria, hacen lo contrario. Las convocatorias antidespatriarcalizadoras afectan los derechos políticos de las mujeres y de los militantes funcionarios públicos que se han inscrito como tal en este partido político. Bien, doctor, quiero agradecerle como siempre, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por su tiempo, le mando un abrazo, por favor, hasta otra oportunidad. Agradecido por la comunicación, estimado Sandro, bendecida jornada para todos, buenos días, muchas gracias. Bien, hemos estado con el doctor Adrián Israel Quino, seguimos acá.